juntos alguna vez, ¿cierto? Estos grandes espectáculos que a ti te gustan, ¿o no? Sí. Hicimos todo un montaje, qué sé yo. Pero tú estudiaste teatro en la Católica, ¿cierto? Y tus primeros proyectos, digamos, porque tú, lo que yo siempre he recordado de ti, lo que siempre recuerdo y lo que siempre tengo presente es que la idea mía es que tú trabajas en dos áreas, ¿no? Trabajas tanto como haciendo teatro, pero también muy dedicado a la investigación. Así es. ¿Y por qué esa pasión? Porque a veces, claro, el actor siempre está investigando, qué sé yo, pero son investigaciones como súper teóricas las que haces tú, ¿no? Yo diría que estoy entre la práctica y la teoría, o sea, realmente mi investigación se sujeta en la práctica escénica. Ya tengo mis primeras investigaciones quizás son más historiográficas. Este libro. Historia del teatro en Valparaíso, Sí. durante el siglo XX. Sí. ¿Este fue tu proyecto de tesis o no? Ese fue mi proyecto de tesis y principalmente por una pasión que yo siento hacia la ciudad de Valparaíso, quise rescatar todo lo que se había hecho históricamente en el teatro en Valparaíso, que es gigante y se sabe que partió el teatro en Chile, partió acá en Valparaíso, con los barcos cuando llegaban los actores que venían de España, de Europa, a traer sus operetas, sus zarzuelas. Entonces, indagando en esa historia, me encuentro con todo este mundo antiguo, interesante, que habla de nosotros mismos, finalmente. El teatro en Valparaíso, ¿tú encuentras que está un poco alicaído el teatro en Valparaíso, ¿no? Como tal, digamos. Yo diría que después de la pandemia estamos todos medio alicaídos, pero mira, cuando yo escribí ese libro, cuando fue mi tesis, que la terminé la visión era hasta el 97, podíamos decir que estaba alicaído porque había faltas de escuelas universitarias, pero no es la misma situación hoy en día, o sea, ya han salido varias generaciones y gracias a eso ya hay varias compañías jóvenes haciendo teatro, o sea, si tú ves en las redes, siempre están apareciendo grupos nuevos, hay harto movimiento, a pesar que los espacios mismos no han crecido quizás tanto. Eso es lo que te quería preguntar. A lo mejor no es problema de gente que no tenga el ímpetu de hacerlo, sino que no hay sala, no hay espacio, digamos. Igual, acuérdate que está la sala del parque, que quizás no es tan abierta para todo el mundo, pero ahí hay un espacio y un par de espacios para ensayos, etc. Y está la de la UPLA, que tiene una salita como un black box, bien bueno también. Mismo acá, que se hace teatro en el verano. El Duoc. El Duoc, acá en el verano, o en el mismo auditorium que tienen ustedes, también generan cierto movimiento en Viña. Entonces, la Sala Negra en la Universidad del Paraíso. Entonces, alicaída, yo diría que no. Yo diría que el movimiento está ahí bullente. Está bullente. Sí. Oye, ¿y qué cosa podemos concluir más o menos, digamos, de esta historia del teatro de estos orígenes? ¿Cuál es la gran particularidad? Pues yo tengo una sensación, ¿no? Que era el tema de no sé si la comida del arte, ¿cierto? O la cosa costumbrista, que ahora a lo mejor ha tenido ciertas variaciones, ¿o no? Pero si tú pudieras resumir un poco este origen del teatro en Valparaíso, en términos de temática. Sí, qué difícil, porque hemos pasado, o sea, hay harta historia de por medio, pero creo que, por ejemplo, hay varias compañías muy importantes, que es como la compañía de Teatro del Silencio o con Celedón, que parten en unos galpones, si no me equivoco, en un lugar acá en Valparaíso, que los primeros actores, como la Claudia Verdejo, Agustín Letelier, que ahora trabajan en Francia, en el Soleil, son de Valparaíso. Entonces ellos levantan un movimiento súper importante, desde, como te digo, desde el Teatro del Silencio. También vino Juan Edmundo González, que también fue un maestro importante en todo lo que es el teatro callejero, el teatro contemporáneo, traído como a otras estéticas también, y él se sitúa acá en Valparaíso. Entonces como que inyecta una energía nueva y distinta. El teatro callejero en general, acá en Valparaíso, ha sido como bastante importante y quizás no se ha hablado tanto de eso, pero ha generado escuelas de alguna u otra manera. Ya, perfecto. Oye, pero ya pasando, digamos, saliendo de esto, digamos, la historia del teatro, tus publicaciones, qué sé yo, haces un periplo a Estados Unidos tú, ¿no? ¿Te vas a hacer un magíster? Me voy a hacer... ¿Doctorado? Primero postulé una beca que fue
la mansa beca, que es la beca Fulbright. La Fulbright. La Fulbright. Es difícil ganarse una Fulbright. Sí, fíjate que no me costó tanto gracias a este libro, porque yo tenía esta publicación y yo creo que a ellos eso les interesó mucho, porque la parte identitaria es lo que más les llama la atención. Y bueno, gracias a eso pude hacer un magíster en Stony Brook, State University of New York, y lo particular de esta universidad es que el fuerte en Stony Brook es la parte investigativa. Entonces, investigación desde la práctica. Entonces, ahí donde yo, en el fondo yo creo que ahí hay un bichito importante que me instalan adentro, un chip, que me sacan un poco de la parte quizás tan escénica y empezar a mirar cómo hacemos, frente, ¿no? Mirar cómo hacemos y desde dónde hacemos. Y eso en el fondo te permite indagar otras áreas, también abrirte a otras cosas. Piensa que yo acá, incluso en Viña, yo partí tuve mucha suerte porque gente como Boris Alvarado, director de música, etcétera, músico, me invita a trabajar con la Universidad Católica, junto a Andrés Garcés, la Escuela de Arquitectura, y empezamos haciendo ópera musical, cantata, Stravinsky en la Duna de Mereida, o sea, unos proyectos que le llamamos Encrucijada de las Artes. Y yo creo que esa experiencia a mí me significó siempre abrirme desde las artes, o sea, no estar tan encasillada en el black box de hacer solo teatro, solo esto, sino que siempre mirarlo desde el arte total, ¿no? Oye, ¿y eso desencaja finalmente en tu estudio, digamos, y de alguna manera puesta en escena transmediales, o no? Bueno, sí, también pasé por esas experiencias súper interesantes. Que está muy en boga actualmente. Me da risa porque está súper en boga actualmente, pero yo ya como que siento que ya pasé esa etapa, pero lo que pasa es que está en boga porque se está recién, o sea, no sé si recién, pero se está estudiando aún más, como te contaba, por el tema de la entrada de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas, como, qué sé yo, la realidad inmersiva, ¿cierto? Estos 3D, entonces... Los Google... Claro, toda esta cuestión que nosotros ya habíamos visto que es originario de la intermedialidad, ahora le ponen que se llama intermodalidad, intermedialidad, transmedialidad, ¿cierto? Pero tú ya venías haciendo esto hace mucho tiempo, solamente hay que agregarle esta patita nueva, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos yo tomé una asignatura que era diseño tecnológico. Ya yo la tomé desde el punto de vista teatral, o sea, buscando, ¿cierto?, crear escenografías quizás más baratas, más que pasaran desde la tecnología y no trasladarnos con tanta carga. Entonces, ahí conocí a Philippe, que era mi profesor, y hicimos clic y nunca más soltamos el vínculo. Y él es un diseñador tecnológico que va a Corea, vuelve, va a Italia, vuelve. Y bueno, lo he invitado acá a Chile 2 veces. Dentro del doctorado de la Católica nos adjudicamos como 2 proyectos importantes. Entonces pudimos traerlo, tenerlo en la Católica, hacer experimentación con programas que traía él, trabajamos con ingenieros, diseñadores, bailarines, actores, o sea, un conjunto de gente que hacíamos experimentos, pues súper entretenido, que es la parte que a mí más me gusta, la parte experimental. Y esos textos están acá, ¿cierto? En esta Critical Transmedia Design, ¿cierto? Ahí en realidad aparecen varias experiencias. Acá aparece una experiencia que hicimos con Valparaíso y la Mama Theater de Nueva York. Entonces ellos estaban allá, nosotros acá, y hicimos una obra en conjunto al mismo tiempo. Ah, ya, perfecto. Entonces, transmitida por internet, ¿o no? Sí, por streaming. Oh, qué bueno. Vía streaming, conectados como pudimos, ya no me pregunté porque no me acuerdo de los términos tecnológicos, ya, pero utilizábamos de todo, o sea, eran, no sé, varios computadores, cámaras, los actores, las llamadas telefónicas, etcétera. Oye, pero claro, pero esto finalmente hace la puesta en escena y todo, pero eso después viene a una reflexión, ¿cierto?, que es lo que sale publicado acá, ¿no? Sí, absolutamente. Pero esa reflexión sale a partir, digamos, del estudio, sale a partir de es una especie de conclusión.
¿Qué es lo que sale ahí, digamos? Porque, o sea, yo no me lo logro visualizar, digamos, lo que tú me estás planteando, de hacer una obra por streaming que me parece increíble, ¿no? Pero ¿qué se puede concluir de ahí? Yo creo que lo más importante es la conexión. Aparte, claro. La conexión a todo nivel, afectiva, emocional, tecnológica, comunicacional, de mensaje, etcétera, porque igual nos basábamos en una obra, o sea, era La vida sueño de Calderón de la Barca. Entonces nosotros trabajamos en Chile desde nuestra percepción latina, sudamericana, ¿cierto? Y ellos La vida sueño desde su percepción allá en New York, en medio de Manhattan, en La Mama, que es un teatro súper experimental. Entonces son dos visiones que son completamente distintas, pero hay algo que nos conecta. Entonces ahí es donde tú vas viendo que al final la parte emotiva, la parte afectiva, o el giro afectivo, si se quiere, se viene dando también desde ahí. O sea, uno dice, claro, la tecnología nos mantiene súper comunicados, pero al final, ¿qué es lo importante? Es lo afectivo, la emoción. Es lo emocional. Oye, pero con lo que me estás diciendo me parece algo que yo creo que no es curioso, pero hay que darle una vuelta, ¿no? Porque finalmente estamos aplicando nuevas tecnologías, nuevas cosas, lo que tu conexión y todo, pero la obra de base sigue siendo el clásico de siempre, ¿no? Como dice Calvino. Están trabajando Calderón de la Barca, sigue trabajándose Shakespeare, ¿sí o no? Absolutamente. Entonces Calvino dice, bueno, los clásicos van a ser siempre los clásicos, o sea, cambiamos los soportes, cambiamos las plataformas, pero el fondo, la emotividad, ¿cierto? El texto primario, hipotexto, digamos, pues a la usanza de Genet, sigue siendo el mismo. Absolutamente. ¿Y por qué? Absolutamente. Porque creo que ahí está todo. Está todo, ¿no? Está todo ahí. O sea, tú vas a Shakespeare, el mismo Hamlet, y lo comparáis con situaciones políticas hoy en día y te encontráis la misma pudredumbre de Dinamarca y los mismos traidores y tal cual, o sea, vais poniéndole nombre a los personajes y la cosa sigue siendo la misma. Yo tengo un conocido guionista venezolano que me decía, mira, si cuando tienes problemas, tú tienes que llegar al Conde de Montecristo. Y se te acaba todo el problema, me decía, cuando ya no tienes nada que inventar. Porque finalmente cuando ya llegan todos al Montecristo, al Conde de Montecristo, o si no, llegan a Shakespeare, a los tres obras fundamentales de Shakespeare. Y ahí está todo, y no hay nada más que pedir, me decía. Es interesante, ¿eh? Sí, interesante, y también me hace pensar que porque yo tuve una patita en algún momento en el mundo de, bueno, el teatro físico. El teatro es solo uno, pero hice harto teatro físico, estudié danza un año cuando salí de la universidad y me quedé pensando en el tema del cuerpo, ¿ya? Y creo que también ahí hay otra unión, o sea, hablamos de emoción, hablamos de qué sé yo, los clásicos, pero también el cuerpo es algo con que todos tenemos que habitar o todos tenemos que vivir con este cuerpo, ¿cierto? Entonces creo que también ahí en mi búsqueda tiene que ver también con la universalidad de los lenguajes. Entonces ahí, entre la tecnología que es universal, también el cuerpo, compartimos muchas cosas a través de este cuerpo que siente, que resiente, que sufre, que se estresa o se pone contento, etc. Y ahora expandido también por el 3D, ¿no? Expandido totalmente. Y sumergido también. Sumergido. Sí, pero la otra vez fue un experimento de realidad sumergida y es increíble, o sea... Te para los pelos, ¿no? Que hay así como espantado, porque es un nivel de sensaciones que tú las vives a diario, ¿no? Uno ve una realidad en 3D, qué sé yo, pero estar sumergido en algo, en un mundo, digamos, en el cual tú caminas, es verdaderamente increíble, o sea... Sí, pues. Pero, como tú decías, apunta a un nivel súper emocional, pero también ultra sensitivo. Sí, lo que pasa que ahí como que yo pienso que nos salimos de lo que a mí me gusta, que es la conexión con el público, ¿cierto? Como que me quedo más hacia mi interior, hacia mis sensaciones. Es como teatro para uno, una cosa así. Yo siempre abogo más, a mis alumnas siempre les digo, o sea, no se metan a teatro si no van a querer mostrar en público, porque son todas vergonzosas, y no mis, que me gusta hacerlo, pero no quiero mostrar. Entonces, no, o sea, el público, ahí empieza el teatro, con el público. Entonces, por eso digo que mis investigaciones ahí en el mundo de la tecnología, yo creo que hacen un viraje por lo mismo, porque me falta eso, me falta la conexión, porque esta conexión vía streaming, gente que te esté mirando por las cámaras, como a 1000 kilómetros, súper interesante, pero ¿qué pasa con uno como actor? O sea, es como que te distancia.
quizás te distancia demasiado, tanto que yo digo, no, prefiero virar de ahí o no sé. Lo que me interesaba más que nada eran algunos programas que son los ingenieros los que te pueden ayudar a esto, los diseñadores, los programadores y todo eso, que bajan, no tengo idea cómo, porque nunca me pude meter tanto ahí, una cantidad de programas, pero tan hermosos. Yo te voy a hablar solo de uno, que es el que a mí me raya, que es el Michelangelo. ¿Ya? No sé si tú lo ubicas o lo has escuchado. Bueno, en algunas fotos que yo pasé aparece este Michelangelo, que tú instalas, digamos, a través de un proyector y un computador. El actor se mueve en escena sin ningún dispositivo, sino que más que una cámara que está ahí fija, no te tienes que salir del espacio, obviamente, y el actor se mueve y se va dibujando a lo Michelangelo. Se dibuja todo el movimiento del actor, todo lo que se hace en escena. Si quieres fijarse, aparece el dibujo, la gráfica fija, pero si el actor se mueve, aparece como la mariposa o las capas, ¿verdad?, de esa gráfica. O sea, vas produciendo textos dentro del mismo texto de alguna manera, ¿no? O sea, imagen dentro de la misma imagen. Imagen, sí. Mira, no lo había escuchado. Es maravilloso. Sí, pero te fijas que hay una cosa curiosa porque en el fondo, cuando uno dice, claro, el arte, ¿cierto? La cosa de espiritualidad, ¿cierto? Como dice un montón de autores, ¿no? Kandinsky, ¿cierto? Lo que tú quieras. Pero finalmente hay una cosa técnica, ¿no? Que está pasando ahora y no hay que desconectarse. O sea, cuando tú me estás hablando de eso, es imposible tú que no estés asociada a ingenieros, a programadores, ¿cierto? ¿No? Entonces ahí hay una junta que uno dice, esto hace mucho tiempo atrás, o sea, siempre ha estado, ¿no? Porque el teatro, a los inicios, qué sé yo, teatro, o sea, luces, igual hay un aparataje técnico, ¿no? Que ahora ha ido aumentando mucho más. Entonces estas conexiones, interconexiones, ¿cierto? Se va dando mucho más ahora, actualmente. O sea, sigue siendo la encrucijada. Siempre. Sigue estando ahí la encrucijada y es ese mundo el que me interesa, tanto en lo pedagógico, tanto en mi dirección, tanto en mi búsqueda, quizás ahora estoy trabajando en un monólogo que estrené el 2019, justo antes del estallido, y no lo he vuelto a retomar. Pero bueno, estoy trabajando en ello de nuevo. Y quiero agregarle algunas cosas. Y sí, pues, o sea, el monólogo también integra otras disciplinas, por así decirlo, otras artes. Creo que el arte encasillado, o sea, el día de hoy no es arte. No, es imposible. O sea, ya está lejos de todo en realidad, porque en algún momento fue encasillado, ¿eh? Las bellas artes, la pintura por acá, la escultura por acá, los bailarines está acá. todo intermediado, entonces... Y ahora, o sea, y hay mucho más, o sea, es ahí donde tú puedes levantar conocimiento, o sea, juntándote con el ingeniero, el programador, ¿cierto? El bailarín, cómo le aporta. Mi investigación de doctorado tiene que ver con eso, que a todo esto no lo he terminado, pero tiene que ver con el gap entre la danza y el teatro. O sea, qué hay ahí en la interpretación escénica que los bailarines tienen y que nos pueden pasar a los actores, o que los actores tenemos en la interpretación que le podemos pasar a los bailarines. O sea, siempre hay un aprendizaje dentro de eso. Perfecto. Oye, educación, pero que también tienes una patita bien grande metida en el tema de la educación, ¿no? Sí. Teatro y educación artística, reflexiones sobre un currículum para arte escénica, plan diferenciado artístico. Del conocido Liceo Guillermo Morones Meyer, ¿no? Estos liceos artísticos. Este lo sacó Andrés Briñardelo con la colaboración nuestra de la Vero García Huidobro como experta pedagoga teatral, y yo trabajé en la recopilación de la información y como investigadora en educación también. ¿Y de qué trata esto? Esta es una innovación curricular de la malla de artes escénicas. Ya. Es eso, y dejé marcado un pedacito que me gustaría leer porque tiene que ver con lo que estamos conversando. Todo suyo. A ver. Esta no soy yo, porque voy a citar a alguien. Dice, en la propuesta de educación a través de las artes del británico Herbert Reed, plasmada en su texto Education Through Art de 1942, coincide con los postulados de Platón respecto de que las artes deben ser la base de la educación y que los fines educativos deberían apuntar hacia una esencia de lo bello, que en la estética clásica consigna lo bueno y la virtud moral. Para Reed, la educación artística estaba ligada al desarrollo de la apreciación estética y a su integralidad en relación a las diferentes dimensiones humanas, consideradas desde una dimensión expresivas, tales como lo auditivo, lo visual,
lo cinético, lo verbal, en relación a su capacidad de reconstruir psiquis fragmentada. Tremenda reflexión, ¿no? Y el arte cada vez, de alguna manera, se va negando un poco en los colegios, ¿no? O sea, poco a poco te lo van eliminando, esta locura de sacar historia, ¿no? Entonces, chuta, yo creo que es un elemento fundamental para comprender, digamos, la dimensión humana en todos sus Comprender aspectos. la complejidad del ser humano, como dices tú, la dimensión humana, la complejidad de la vida. O sea, no somos hechos de una materia, o sea, estamos llenos de partículas, por así decirlo. Somos energía, somos agua. Y cómo llegamos a comprender eso, tiene que ser una dimensión obviamente mucho más abierta. O sea, el alumno sigue aprendiendo matemática en una sala por allá, ciencias en una sala por acá, el arte plástico por acá. Me acuerdo que una conversación que tuve con la Premio Nacional de Filosofía, de Ciencia, la Carla Córdoba, ¿cierto? Me decía que no, era una locura tratar de comprender más allá una cosa fundamental, que nosotros somos 95, es más, decía, somos 98% tripas, me decía. Somos pura emoción. El resto se reparte entre nuestro aspecto sociológico, de compartir con el otro, y el resto, algo de racionalidad, me dijo. Pero imagínate, somos pura emoción, me dijo. Entonces, ahora me decía que los planes de educación estén recién repensando en el factor emocional, mezclado con el factor cognitivo, una cosa que toda la vida se ha sabido. Pero se le tiene miedo. Se le tiene miedo al tema de las inteligencias múltiples, claro. ¿Cierto? Que es tan decidor, porque hay niños que aprenden desde un lugar y otros que aprenden desde otro lugar. Que si tú le pones cariño a algo, es imposible que te lo aprendan. Además. Si tú no tienes cariño inicial, es muy difícil que puedas enseñar, porque finalmente lo que transmite es cariño y amor nomás, ¿cierto? Absolutamente. Y sobre eso va el conocimiento. Y lo mismo el alumno, o sea, el alumno que entra a la sala, entra estresado, entra sin desayuno, entra enojado, no es el alumno que está entretenido, interesado y que va a entender o va a aprender. O sea, ese alumno primero preguntar cómo viene, ver ahí, regularlo un poquito y ahí podemos empezar a hablar de la materia o empujarlo hacia otra cosa, ¿cierto? O sea, en el fondo tú estás haciendo como 3 investigaciones al mismo tiempo, ¿no? O sea, la cosa teatral, la cosa multimedial, transmedial, que ya dices que no, pero igual te metías en el tema. Pero por otro lado también la pata metida como en la educación, es como juntar esta trilogía de cosas, ¿no? Así es, así es. Y como decía en la cita, en realidad está en una de mis grandes preocupaciones el tema del cerebro humano, o sea, cómo funcionamos después de que este constructo social nos ha fragmentado nuestra psiquis. O sea, cómo logramos esta psiquis fragmentada que nos trae diversos trastornos. O sea, tú ves como los chiquillos ahora están... No, o sea, hay un escenario muy difícil desde ese punto de vista. Entonces, también tiene que ver con nuestro constructo social, o sea, cómo hemos pensado la educación. Y creo que ahí el arte tiene una gran labor de por medio, una labor importante. Es muy curioso, no, yo creo que no es curioso, pero uno cuando... Tú sabes que el cerebro es el único órgano de nosotros que se piensa a sí mismo. Entonces, yo puedo pensar sobre mi cerebro, entonces ya partiendo de esa base, es que podemos meternos ahí y empezar a generar, bueno, conocimiento y todo, pero a mí siempre me resulta curioso eso, porque ningún otro órgano se piensa a sí mismo, pero tú te puedes pensar a sí mismo, ¿cachai? Entonces, chuta, es un tema científico también. Oye, y este último libro, Jornadas de Investigación 2010, la práctica y reflexión coreográfica. Ahí estaba mi patita en la parte más del movimiento, ¿verdad? El teatro físico, la danza. Esto fue porque esta investigación que se llama ¿cuál es le digo gap, pero es cuál es el vacío ya entre la danza y el teatro? Ya hay un problema político cuando decimos danza-teatro. Me hago esa pregunta, ya porque los actores con los bailarines, ahora sí, pero hubo un momento en que no, o sea, tú eres bailarín, tú eres actor, entonces, de nuevo las separaciones, ¿cierto? Claro. Esa es una jornada que fuimos, también fue un proyecto cuando yo trabajaba en la parte de investigación de la Universidad del Paraíso, que nos adjudicamos y pudimos ir a Argentina. The band sounds great. Double penny whistle track.